familia semillosa? Es un gusto volver a encontrarnos en espíritu, pues aunque no estamos físicamente presentes, lo estamos de corazón. Y mucho más en este tiempo que dedicaremos a orar, a adorar y a recibir la palabra. Y agradecer a Dios por darnos la oportunidad de seguir siendo una familia espiritual que no está limitada al tiempo ni al espacio. Te invitamos a que juntos adoremos al Señor desde nuestros hogares y en comunión elevemos a Dios nuestra alabanza. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh.
Abraham e Isaac. Judea, 2100 antes de Cristo. ¡Isaac! ¡Ven a comer! Yo tenía piernas como las tuyas. Padre, déjame ayudarte. ¿Crees que me estoy volviendo viejo para esto? Dáselo a tu madre. Abraham, ¡Aquí estoy! toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Llévalo a la tierra de Moria, al monte que yo te mostraré, y ofrécelo allí en holocausto a mí. Holocausto. Sacrificio. ¡Isaac! ¡Isaac! ¿A qué distancia está Moria? 3 días de viaje. Eso si nuestro señor lo soporta. Amo, ¿puedo ayudarlo? No, no puedes. Paz sea contigo, querida esposa. Paz sea contigo.
Padre, ¿por qué sacrificamos? Sacrificamos por obediencia. Así adoramos. Quedaos aquí con el asno. Mi hijo y yo iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos aquí. Amo, ¿Qué? Padre, Heme aquí, hijo. la leña y el fuego están aquí, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá para sí el cordero. Él proveerá. Padre, estamos listos. Padre. 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 Padre, ¿qué estás haciendo? Padre, no. Dios, Dios. Isaac, tú eres el sacrificio. ¿Por qué? Padre, ¿por qué? Porque Dios dijo que debo sacrificar a mi único hijo, a quien amo y confío en él para que te levante de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él prometió. Él prometió.
heme aquí. No extiendas tu mano contra tu hijo. No le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios. Y no me has rehusado tu hijo. Tu único hijo de mí. Isaac. Isaac, mi muchacho, mi hijo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, mira. Nombraremos este lugar. ¿Cómo lo nombraremos, Padre? El Señor proveerá. ¿Qué significa? Significa en el monte del Señor se proveerá siempre. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Buenos días, familia Semilla. ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido una buena semana. Ahora tuvimos nuestro tiempo de adoración, una muy particular forma de hacerlo. Espero que haya sido bendecido, pero sobre todo recordar que los tiempos de adoración no son tiempos para que nosotros nos sintamos bien, son momentos en los que adoramos a nuestro Padre, bendecimos a nuestro Señor Jesucristo a través de la comunión con su Espíritu Santo. Has visto también el video de la historia de hoy, el capítulo 22 del libro del Génesis, una historia conmovedora, impresionante, sobre la cual vamos a reflexionar y meditar en esta mañana. Te invito a que tengamos un tiempo de oración para poner esto delante del Señor y que sea su Espíritu hablando a nuestras vidas en esta mañana. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra, Señor, de formas tan inusuales, pero que son igualmente efectivas. Y son efectivas porque tu Espíritu Santo no tiene límites, no tiene fronteras. Y tu palabra, Señor, viaja por distintos medios, de distintas maneras. Lo importante, Señor, es que cada uno de nosotros tenga esta mañana la disposición en el corazón para escuchar tu voz. Te pedimos que nos hables. Te pedimos que a través de esta bella historia nos ilustres cosas que pueden en lo práctico demandar mucho de nosotros, pero que también nos ayudan a comprender mucho mejor aquello que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por pintarnos en esta historia el cuadro de redención, de amor y de gracia para la humanidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El capítulo 22. ¿Qué tenemos? Quisiera que hiciéramos un breve recuento de lo que hemos visto desde el capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham. En su momento, en alguna de las enseñanzas de este libro, te hice el comentario que la historia de Abraham tiene grandes similitudes con tu historia y con mi historia. Comencemos con el capítulo 12, recordando que ahí Dios llamó a Abraham. Esto refleja o de alguna manera ilustra el día que Dios nos llama, estando nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, no teniendo Dios ninguna razón de peso para hablarnos, simplemente por su gran amor y su misericordia, nos llama, así como lo hizo Abraham, un hombre que vivió en Ur de los Caldeos, al cual no era un hombre de fe todavía, no era un hombre que había tenido quizás una relación con Dios, pero simplemente Dios en su amor y en su gracia le llama y Abraham responde. Luego en el capítulo 13, cuando Dios le invita a explorar toda aquella tierra a la cual él le había traído después de haberse separado de su sobrino Lot, esto nos refleja o representa
el momento en el que después de que somos llamados comenzamos a conocer a Dios, o por lo menos conocer de Dios, tener algo de experiencia con Él, con su palabra, con sus promesas, con todo lo que Él ha preparado ya y dispuesto para nosotros. Luego vamos al capítulo 15 y ahí tenemos a un hombre que ahora responde en fe. Dice el capítulo 15 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios justificó a Abraham a través de la fe. Primero le llama, después le da a conocer su herencia y después Abraham responde en fe. Esto también ilustra el momento en el que nosotros respondemos a Dios en fe y somos justificados por la fe en Cristo. Y en el mismo capítulo 15 Dios hace un pacto con Abraham. Una vez que éste creyó, Dios establece un pacto con él, pacto perpetuo. De la misma manera Dios hace un pacto con nosotros por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Luego en el capítulo 17, yo quiero que vayas viendo en todo esto el avance progresivo de la relación entre Abraham y Dios. En el capítulo 17, Dios le dice a Abraham, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Esto define de alguna manera el llamado de Dios en nuestras vidas a vivir una vida santa, una vida apartada, una vida que honre y glorifique a Dios. Es nuestro testimonio una vez que hemos creído, que hemos sido bautizados, que caminamos con el Señor. La demanda de una vida justa es imprescindible para todo creyente. Capítulo 18, una relación de amistad. Aquel momento cuando el Señor se encuentra con Abraham, cuando él va camino a Sodoma y a Gomorra para destruirla. El Señor dijo, le encubriré a Abraham mis planes sabiendo que ha de ser un hombre que enseñará a sus hijos a temerme, a honrarme, etcétera, etcétera. En esto vimos, y en su momento lo consideramos, la relación de amistad a la que Abraham ya había llegado con el Señor. Vimos también que la amistad derivada de la obediencia es aplicable a cualquiera de nosotros. Jesús también dijo a sus discípulos, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Y ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Otra vez vemos un paso progresivo en la vida de Abraham. Lo mismo sucede con nosotros. Capítulo 21. Vimos la fidelidad de Dios a sus promesas, el nacimiento de Isaac. Es la madurez de la fe, es cuando tú y yo vamos experimentando a Dios de formas todavía más profundas, personales. Vemos cómo Dios cumple todo lo que habla a nuestro corazón y a nuestra vida, y esto hace que nuestra fe se fortalezca y crezca. Pero llegamos al capítulo 22, y es, desde mi perspectiva, el punto culminante entre la relación de Dios y Abraham y entre el trato que Dios tuvo con este al que llamó su amigo. Yo quiero invitarte a que reflexiones mucho en este capítulo 22 y lo veas, sí, como el clímax de esta relación y que nos ofrecerá muchos aspectos prácticos y, como orábamos hace un momento, muchas cosas que seguramente Dios demandará de tu vida y ha demandado de la mía una vez que me he introducido en el pasaje. Pero también vamos a poder ver ahí cómo en el sacrificio o en el casi sacrificio físicamente de Isaac, Dios está prefigurando su obra redentora a través de Cristo Jesús. Vamos pues al tema. Abre tu Biblia, espero que estés con tu Biblia en mano. Deja un poquito tu celular o tu tableta, y ahora que estás en casa, que seguramente ahí en tu librero hay una Biblia, tómala por favor, y mientras vamos viendo el pasaje, igual y puedes poner pausa aquí al video y esperamos para que tú y tu familia traigan su Biblia. Y ábrela en Génesis capítulo 22. Vamos a leer el verso 1. El verso 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. El objetivo de todo lo que vamos a ver en la historia y de lo que viste ya en el video de introducción era una prueba. ¿Qué es lo que iba a probar Dios en Abraham? ¿Iba a probar su humanidad? Por supuesto que no. Porque si probara su humanidad, seguramente Abraham habría reprobado. Vimos entre el capítulo 12 y el capítulo 21 muchas facetas en las que Abraham en su humanidad falló. Falló al Señor, se falló a sí mismo, le falló a su esposa, le falló a Ismael su hijo, le falló a Agar su criada.
Pero Dios no va a probar la humanidad de Abraham. Dios no prueba nuestra humanidad. Dios va a probar la fe de este hombre que tenía ya por lo menos unos 40 o más años de caminar con el Señor. Es decir, ya era un hombre maduro en la fe. Dios nunca va a someternos a pruebas que no podamos llevar. Dice la Escritura que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación proveerá la salida. Así que esta historia, que pareciera un asunto de una demanda muy extrema de parte de Dios a Abraham, en realidad va en relación al corazón de este hombre que ha caminado ya por mucho tiempo con Dios y que ha conocido a Dios de una manera profunda y personal. Ahora, al probar Dios el corazón de Abraham y al probar la fe de este hombre, no significa que Dios no supiera cuál sería el fin de la historia. Y esta parte siempre me llama la atención a través de toda la Biblia, porque de repente en nuestras mentes choca la idea de cómo es que Dios prueba el corazón si Dios conoce todas las cosas. De hecho, dice la Escritura, que nadie puede conocer el corazón del hombre, ni siquiera el hombre mismo, sino solo Dios conoce nuestros corazones. Y Él pesa nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Decía el salmista David, todavía no ha salido la palabra de mi boca y tú ya la sabes toda. ¿Qué es entonces lo que Dios hace cuando prueba un corazón? ¿O cuál es la finalidad por la que lo hace? Creo yo que nos hace ser probados o ser pasados por fuego. Una, posiblemente porque quiere que nosotros mismos sepamos dónde estamos parados. A veces pudiéramos tener un concepto de nosotros mismos fuera de razón, es decir, que no corresponde. Una concepción de nosotros mismos quizás muy alta o quizás muy baja. Quizás alguna vez has pensado, no, yo la verdad que solo le fallo a Dios, yo nunca haría esto por el Señor. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la prueba, pudieras tú ser aprobado antes que aquel que piensa que sí pasaría una prueba sin problema, pero que cuando es sometido al fuego, sale huyendo. Entre paréntesis, ahorita todos estamos pasando por una prueba. No solamente el mundo entero, sino particularmente la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque el mundo entero que no conoce de Dios, que no tiene esta experiencia con el Dios de amor y de gracia, pues finalmente no culpa a nadie, sino ve todo esto como las circunstancias naturales de la vida. El problema a veces lo tenemos los creyentes, porque somos pasados por fuego y de repente volteamos a lo alto y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora que me despidieron? ¿Dónde estás ahora que estoy sufriendo? ¿Dónde estás ahora que estoy batallando? Y Dios nos guarde de verdad de perder a un ser querido derivado de esta situación que vivimos en el mundo entero, porque entonces haríamos todavía más preguntas. Pero cuando pasamos por la prueba, cada uno de nosotros ahí somos conscientes de dónde está depositada, dónde está parada nuestra fe. La otra razón, creo yo, por la que Dios probó a Abraham y Dios prueba nuestros corazones, es porque a pesar de que Dios todo lo sabe, me resulta interesante conocer o saber que Dios es un Dios tan personal y que tiene tantas facetas de sentimientos como tú y como yo, porque somos nosotros hechos a su imagen y a su semejanza, que no deja de sorprenderse de nuestras respuestas, aún cuando ya las conoce. Recordarás aquella ocasión cuando aquel centurión romano se acercó con el Señor para pedirle que sanara a su siervo. Jesús iba a su casa con él y él dijo, Señor, yo soy un hombre de autoridad y bajo autoridad, y cuando le digo a este ven, viene, y cuando le digo a aquel que vaya, va. Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Y dice el capítulo 7, verso 9, que Jesús se maravilló de la fe de este hombre y dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Todos conocemos que Jesús lo sabía todo y lo conocía todo. ¿Por qué se maravilla? Porque cuando prueba el corazón, no pierde nunca esta capacidad de asombro. Por lo tanto, cuando probó el corazón de Abraham, sabiendo de antemano qué es lo que Abraham haría,
no dejó de someterlo a esta prueba, para Dios también llevarse un buen sabor de boca en esta relación, que desde mi punto de vista es la relación más afín que vemos entre un ser humano y Dios en toda la Biblia. Y ahorita te voy a mostrar más adelante a qué me refiero con esta relación de afinidad entre Dios y Abraham. Vamos pues al verso siguiente. En el verso 2 dice que Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate que esta palabra que Dios habla a Abraham no es una palabra en la que se le consulta o se le pregunta si está dispuesto o disponible. En realidad es una orden que Dios le da. Toma a tu hijo, tu único. Y quiero que subrayes esto, porque no es la primera vez, ni será la última en la que Dios se refiere a Isaac como el hijo de la promesa, el único hijo de Abraham. Ciertamente Ismael era también su hijo, lo vimos en el capítulo anterior. Pero en el capítulo anterior también vimos que Abraham tuvo que despedir a Ismael. Por lo tanto, después de haber sido despojado, por así decirlo, despojado de este hijo suyo, que también seguramente era un hijo amado para Abraham, ahora Abraham tenía solamente ahí a Isaac con él. Y todo el amor, toda la pasión que un padre puede tener por un hijo estaba ahora desbordada sobre él, sobre Isaac. Y la realidad es que esta historia es un tanto intrigante, porque uno pensaría, ¿por qué Dios le pide algo así a Abraham, siendo que Dios jamás habría permitido que Abraham pusiera su mano sobre él? Eso es algo que Abraham no sabía. Abraham hasta ese momento simplemente pasó de la disposición a la disponibilidad. Cuando Abraham dice, heme aquí, describe de alguna manera pues la buena intención que muchos de nosotros tenemos para obedecer al Señor. Cuando nuestra fe ha madurado, el decir heme aquí habla de nuestra voluntad, habla de nuestra determinación. Pero hasta que hacemos las cosas, es que pasamos de la disponibilidad, de la disposición. Pero hasta que hacemos las cosas, es que pasamos de la disposición a la disponibilidad. Dice el verso 3 que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué pasó aquella noche? Quisiera invitarte a que ilustres en tu mente y en tu corazón lo que toda aquella noche, después de que Abraham recibe esta instrucción de parte de Dios, pudo haber pasado en el corazón de este viejo hombre, un padre que había esperado tantos años, literalmente había esperado 100 años por este hijo, y ahora de repente escucha la voz de Dios que le dice, lleva a tu hijo al monte Moriah. El monte Moriah, donde está ubicada hoy la ciudad de Jerusalén y particularmente el área del templo, donde se cree que fue ahí donde Abraham ofreció a su hijo Isaac, no estaba a la vuelta de la esquina, les tomó un viaje de 3 días. Pero lo que me gustaría resaltar aquí es la obediencia de este hombre, que indistintamente de su corazón, indistintamente de lo que pudo haber sentido aquel día, simplemente obedeció. Ahora, en los versos 4 al 10, yo sé que venimos de alguna manera trayendo cada uno en lo particular algunas aplicaciones, quizás estás llegando a ciertas conclusiones en tu propia mente y en tu propio corazón de lo que esta historia puede representar en tu propia experiencia. Pero los versos 4 al 10 creo que nos muestran el sentido profundo de la historia, y lo que en ella se encierra es una relación de afinidad.
Es decir, esto no es lo profundo es que está representado ahí el sacrificio de Cristo por nosotros. Eso es lo profundo de la historia, ese es el mensaje quizás que pudiéramos resaltar como la médula central de toda la historia de todo este evento. Pero no se separa de que cuando Abraham sacrificó en su corazón a su hijo aquel día y simplemente se encaminó hacia el monte Moriah, estaba entrando en una relación de afinidad con Dios como no se relata en otro pasaje de la Escritura. Te voy a dar un ejemplo. En el principio de la historia, cuando Abel ofreció un sacrificio a Dios, a pesar de que no había nada escrito en cuanto a cómo Dios se relacionaría en el tiempo con el hombre a través de sacrificios para imputar su culpa en un tercero, Abel, de alguna manera, en su espíritu entendió que esa era la forma y ofreció un sacrificio que es tipo de Cristo. En la ley, 400 años después de esto que estamos leyendo en Génesis 22, Dios da a Moisés para que a través del sacerdocio levítico se estableciera el orden de los sacrificios que representaban también y eran figura de Cristo que en un futuro vendría y daría su vida por nosotros. Pero en esta ocasión, que también hay una prefiguración del sacrificio de Cristo en Isaac, la afinidad que encontramos entre Abraham y Dios es que Dios le está pidiendo a Abraham que haga algo que Dios también iba a hacer. Y esto para mí en la historia quizás es, todo es totalmente rescatable, pero esta parte, de hecho, al meditarla y al reflexionarla, de verdad que me cuesta hasta trabajo en mi mente poder comprender la profundidad de todo lo que está aquí entre el verso 4 y el verso 10. Te lo vuelvo a repetir porque me gustaría que quedara súper claro en tu corazón y también en el mío. Cuando Dios le dice a Abraham, ve al monte Moriah y ahí me vas a ofrecer a Isaac en sacrificio, Dios sabía que 2000 años después, en ese mismo lugar, Dios ofrecería también a su hijo, su único hijo, en propiciación por nuestros pecados. Creo que esa es la razón por la cual Dios le dijo a Abraham que quería que sacrificara a Isaac en aquel lugar. Porque ¿qué razón tendría Dios para pedirle a Abraham que fuera en ese lugar? Había quizás otros montes más cercanos, o simplemente le pudo haber dicho, ve aquí a 2 horas de camino, donde tu esposa no vaya a darse cuenta, y ahí ofréceme a Isaac. Que quizás el lugar sería lo de menos. Pero Dios estableció el monte Moriah por todo lo que Dios también haría en el tiempo. Cuando Dios está observando, y eso es una suposición de mi parte, no está en la Escritura, pero quiero creer que cuando Dios está observando que Abraham está respondiendo a Dios en algo que Dios también haría, Dios encontró una afinidad muy particular en este su amigo. Pensaba yo lo siguiente cuando reflexionaba en el pasaje. Tus mejores amigos son aquellos con los que encuentras afinidad, con los que te identificas, con los que aunque no son como tú, tienen características, cualidades o una personalidad que te es agradable y en la que encuentras esta reciprocidad. De repente ves que este amigo tuyo o esta amiga tuya hablan o entienden o perciben las cosas como tú. Esta afinidad hace que tu relación sea más profunda. Y me encanta ver a Abraham aquel día que se levantó por la mañana, que enalbardó su asno, que llevó a su hijo, que tomó a estos 2 siervos. Es como Dios, en una tipología obviamente, Abraham no es Dios, pero como Abraham tomando este lugar de Dios e Isaac siendo su hijo, y en esta disposición y en esta disponibilidad de entregarlo. Obviamente Abraham no entendía nada acerca de la redención hasta este momento, pero Dios sí. Así que te invito a que veas desde este ángulo los versos 4 al 10. Vamos por favor al verso 4 y dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Como te decía hace un momento, si desde el momento en que Abraham se levantó aquella mañana
y en su corazón había sacrificado ya a su hijo. Pasaron 3 días y al tercer día, aquella mañana, vio el lugar de lejos en donde sacrificaría a Isaac. No puedo dejar de relacionarlo con los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro y fue resucitado. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19, y observes lo siguiente con detenimiento. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, es decir, Abraham, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Observa el verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Qué quiere decir esto? Como te decía hace un momento, Abraham sacrificó a su hijo desde el día que salieron de casa, y al tercer día, cuando llegaron al monte Moriah, dice que vio el monte de lejos. Y aquel día, cuando regresaron, es literalmente para Abraham como si su hijo hubiese resucitado entre los muertos, porque en su corazón había muerto ya o había sido ya sacrificado. Dice el verso siguiente, verso 5 de Génesis 22, que entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham tenía la convicción de que Isaac volvería con él. No significa, lo acabamos de leer en Hebreos 11, que Abraham pensaba que Dios le iba a librar y que Dios de alguna manera iba a decirle a Abraham, no toques al muchacho. Abraham hasta ese momento estaba convencido de que Isaac sería puesto en el sacrificio, pero convencido también de que Dios aún le levantaría de los muertos, porque creía la palabra que Dios le había dado, que de Isaac le sería llamada descendencia y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del firmamento. No lo sé, y esta es una suposición muy particular, que si todo este cuadro nos habla de la redención y de esta afinidad que Dios encuentra en Abraham, que estos 2 siervos, que pues no sabemos de alguna manera qué están haciendo ahí, porque simplemente la leña la lleva el asno, y después de que la toma del asno, la leña la lleva Isaac. Me hace pensar también que Jesús llevó el madero sobre sí y se encaminó al Calvario. Pero estos 2 siervos me hace suponer que son o representan aquí en esta historia aquel día cuando Jesús se transfiguró y estuvieron delante de él Moisés y Elías, la ley y los profetas ahí. Pudiera ser en este cuadro y en esta analogía que estos 2 siervos representan a Moisés y Elías, la ley y los profetas, esperando ahí y viendo el cumplimiento de la redención. Isaac encaminándose hacia el monte Moriah y su padre Abraham dispuesto a entregar a su unigénito. Dime tú si no es un cuadro analógico impresionante con la historia de Dios y de Cristo en favor nuestro. Verso 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No sabemos qué edad tenía Isaac, simplemente nos dice que era un muchacho. Quiero suponer que por lo menos era mayor de 12 o 14 años, seguramente menos de 20, pero hace una pregunta muy lógica, porque ve que todos los elementos para el sacrificio están, con excepción del sacrificio mismo. Pregunta, ¿dónde está? La respuesta de Abraham es interesante, porque en el verso 8, cuando Abraham dice, Dios
se proveerá de cordero. No usa palabras como Dios nos proveerá del cordero para el sacrificio. Es Dios se proveerá. De hecho, es por eso que este monte es llamado así, el monte en el que Dios se proveerá, porque es una figura y es una anticipación de lo que Cristo vendría a hacer por nosotros. Dios se proveyó de sacrificio para rescatar tu alma, para rescatar la mía. No necesitó de nosotros. Dios prueba nuestra fe todos los días, pero no somos salvos por las cosas que nosotros hacemos, no es por obras. Dios se ha provisto para sí mismo de un sacrificio expiatorio a nuestro favor. Y entonces en el verso 9 dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. La mayoría de las historias bíblicas se enfocan solamente en los puntos principales, pero detrás de las letras hay muchas cosas. Quizás el video que viste al inicio de esta enseñanza ilustra un poquito lo que pudo haber sido el diálogo entre Abraham e Isaac, porque es de pensarse y es lógico que Isaac no diría simplemente, pues papá, sí, qué bueno que me toca hacer a mí el sacrificio. No, algo debió suceder ahí, pero es interesante que no hay un forcejeo, porque Abraham era un hombre de 110, 115 años, 115 por lo menos, considerando que tuvo a Isaac a sus 100. Era un hombre de edad. Y los siervos se quedaron allá, porque si Abraham hubiese ido con los siervos, uno habría podido imaginar o suponer que los siervos forzaron a Isaac para subir al altar. Pero no están ahí. Y me hace recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, donde dijo, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Así que algo hay en el entendimiento espiritual de Isaac que hace que él, también siendo un tipo de Cristo en el futuro, voluntariamente y sin fuerza, se ponga sobre el altar para ser sacrificado por Abraham. Verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Te vuelvo a repetir, ¿crees que Dios no sabía esta historia? Claro que sí. Conoce la historia de principio a fin. Por eso podemos leer en el Apocalipsis cómo será el fin de la historia, porque la historia Dios la ha escrito. Pero no dejó de ser para Dios un momento muy agradable. Ver que un hombre estaba dispuesto a hacer lo que él también haría en el futuro, desprenderse de lo que más amaba para agradar a aquel que le había sacado de Ur de los Caldeos. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? ¿Qué es lo que Dios te ha demandado? Yo pienso una y otra vez en mi mente, en mi corazón, Dios, ¿qué son esas cosas que me pides y que a veces me cuesta dar o me cuesta ofrecer? Déjame decirte que, y abro mi corazón contigo, que mientras reflexionaba en esta palabra, mientras veía también el video de esta historia, no pude menos que llorar, porque pensé y reflexioné en mi propia experiencia. Recordé también aquella historia en la que Jesús tiene un encuentro con un joven rico. Y aquel hombre le dijo, Señor, pues yo quiero seguirte. ¿Qué debo de hacer? Jesús le dijo, pues guarda los mandamientos. Y él le dijo, los he guardado todos desde mi juventud. Y Jesús entonces le replicó, bueno,
Si quieres ser perfecto, pues anda, vende todo lo que tienes. Dale a los pobres y ven y sígueme. Y dice que aquel hombre se dio la vuelta, aquel joven, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es la historia opuesta a esta historia. Es la historia de un hombre que no quiere despojarse de las cosas que ama. Tenemos aquí una historia muy distinta. La historia de un hombre que no tiene problema, y si lo tiene, lo aguanta, pero no tiene problema en despojarse de lo que más ama, su propio hijo. Cuando Dios vio esto, así como aquella vez con el centurión romano, no dejó de sorprenderse. Y le dijo a Abraham, detente, porque ahora conozco ya que temes a Dios por una razón, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Subraya lo siguiente: en lugar de su hijo. Dios no permitió que Abraham tocara a Isaac, porque sería algo contrario a la naturaleza de Dios. Dios desde el principio no consentiría jamás en el asesinato bajo ninguna circunstancia. Pero como te decía hace un momento, esto Abraham no lo sabía, la ley no se había escrito todavía. Pero en esta disposición y disponibilidad que Abraham tuvo, Dios quizás como que se vio a sí mismo, se reflejó a sí mismo. Y entonces después de tener este sacrificio, Dios provee de un carnero, Abraham lo toma, lo ofrece en sacrificio, dice, en lugar de su hijo. Y esto ilustra también la expiación. ¿Qué es la expiación? Es una vida a cambio de otra. En pocas palabras, esto es. Cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, es un sacrificio expiatorio. Significa que Él toma tu lugar, toma nuestro lugar, recibe el castigo, recibe la muerte, recibe la carga del pecado sobre Él en lugar de nosotros. Verso 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Yahvé Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Quiero que observes que la conjugación de esta acción indica un tiempo futuro. No dice en el monte del Señor fue provisto, porque el carnero fue la provisión de Dios para el holocausto que Abraham habría de ofrecer en lugar de Isaac. Pero el carnero no es la provisión de Dios. Está en tiempo futuro porque esta provisión futura fue la que Abraham esperaba en Cristo. Por eso dice el escritor de Génesis, se dice hasta hoy, en el monte del Señor será provisto. Cosa que se cumplió cuando Jesucristo dio su vida por nosotros. Llamó, verso 15, el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, verso 17, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En el verso 18 se añade algo que Dios no le había revelado a Abraham tiempo atrás. Porque si tú observas los versos 17 y 18, pareciera que Dios está simplemente repitiendo la misma promesa que le hizo 40 o 45 años antes cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. Porque hay muchas cosas que Dios está ratificando ahora.
¿Cuál es la diferencia entre esta ocasión y las anteriores? La vemos en el verso 18, cuando le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Anteriormente, en 2 ocasiones, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ahora añade, en tu simiente. Te invito a que me acompañes a Gálatas capítulo 3, verso 16. Y vemos ahí lo que el apóstol Pablo dice acerca de esta simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Simiente es sinónimo de descendiente. Entonces, si tomamos en cuenta este pensamiento de Pablo y de esa manera entendemos la promesa que Dios ratifica allá en el verso 18 de Génesis 22, Dios le está revelando a Abraham por primera ocasión, en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Déjame decirte algo increíble que Jesús mencionó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Estoy convencido de que aquel momento cuando el ángel de Jehová, que es Cristo mismo, le dice a Abraham, ahí en el capítulo 22 que acabamos de leer, en el verso 18, en tu simiente, en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham le estaba siendo revelado el misterio de la redención. Su historia, la historia de Abraham aquellos 3 días, desde aquella noche hasta aquel tercer día, cuando regresaba del monte ya con su hijo que había resucitado figuradamente de entre los muertos, Dios le estaba revelando a Abraham la historia de la redención de toda la humanidad. Por eso dice Jesús, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio por la fe y se gozó. Verso 19. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Ahí termina nuestra historia. Pero tu historia y la mía se siguen escribiendo. Hoy pudiéramos sacar 1001 perspectivas de esto que acabamos de leer. Pero quedémonos con algunas de ellas. La primera pudiera ser, ¿qué tan dispuesto estás en esta etapa de tu fe a entregarte total y plenamente al Señor? A dejar que tu cristianismo sea un cristianismo de plástico y se vuelva una relación viva y real con el Dios Todopoderoso. A entregar todo de ti. A no dejar una sola cosa en tu corazón que no le hayas entregado al Señor. Quizás no te las pida. Quizás no las demande de ti. Creo que el punto no es esperar hasta que Dios me pida algo para que yo se lo entregue. Lo ideal es entregarle todo y que todo en nuestro corazón esté muerto, todo aquello que nosotros atesoramos esté muerto, para que el día que Dios te lo pida, lo puedas entregar sin problema. Leí un libro en alguna ocasión y no sé si es parte leyenda o si es realidad, pero habla acerca de los soldados que fueron comandados por Alejandro Magno. Y decía el libro que tal era la convicción de estos soldados, y que seguramente es la historia de muchos soldados aún en la actualidad, que cuando se enlistan a la guerra, de alguna manera ya están muertos para sí mismos. No temen salir al campo de batalla porque su vida la entregaron desde el día que se enlistaron. Es la historia de los soldados de Alejandro Magno. No tenían miedo a morir, porque desde el día que salieron de sus casas, para sí mismos ya estaban muertos.
Si hay cosas en nuestro corazón que todavía atesoramos, que todavía ocupan un lugar mayor que el amor que le tenemos al Señor, si algún día Dios te las pide o nos las pide, vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a lamentar que seamos desprendidos de esto, de aquello. ¿Por qué no entregarlas ya? ¿Por qué no decir como Pablo, para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia? ¿Por qué? Porque todo lo he tenido por basura. Y este todo de lo que Pablo habla, literalmente, no dejaba ningún cabo suelto. Él había entregado absolutamente todo y todo lo tenía. La palabra originalmente significa estiércol. Se traduce en nuestras Biblias como basura, porque estiércol sonaría muy feo, pero eso es lo que Pablo dijo. Para mí todo, mis mejores credenciales, mis mejores éxitos, mis logros, mis sueños, mis anhelos, todo lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo y no ser hallado teniendo mi propia justicia, sino la que es la justicia por la fe en el Hijo de Dios. Lo otro que pudiéramos resaltar de esta historia en una aplicación personal es qué tanta afinidad encontraría Dios contigo y conmigo. ¿Se reflejaría Dios en nosotros, en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar? Cuando Dios observó cómo Abraham respondió de principio a fin en este evento del capítulo 22, Dios se vio a sí mismo y encontró un hombre como él. Obviamente no hay nunca una comparación entre Dios y nosotros. Pero qué interesante es que Dios, de entre toda la humanidad, encontrara a alguien muy parecido a él, dispuesto a darlo todo. ¿Cuál es tu relación de afinidad con Dios? Cuando Dios nos ve, cuando Dios nos observa, ¿encontrará a alguien semejante a Él o a alguien totalmente opuesto a Él? Llévatelo en tu mente, en tu corazón, reflexiónalo durante esta semana, quizás a través de nuestras semillas en casa, en la hoja de ayuda, vendrán preguntas para profundizar un poquito más en esto. No pierdas la oportunidad de revisarlas tú mismo, de revisar tu propio corazón, de revisarlo también con otros, de retroalimentarte en la mesa, con los comentarios de los demás, y vayamos a conclusiones profundas, a decisiones que cambien nuestra manera de ver y nuestra manera de entender nuestra relación con Dios. Y lo último que nos llevamos de esta historia es que en ella o a través de ella, Dios también nos envió un mensaje anticipado. 2000 años antes de que Cristo viniera a dar su vida por nosotros, Dios ya había hablado acerca de esto a su amigo Abraham. El plan de salvación no es un plan que Dios se sacó de la manga de última hora y hecho a fuerza o por compromiso. Su plan de amor por nosotros excede el tiempo y el espacio. Quiero terminar invitándote a que leas juntamente conmigo Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y entiendas un aspecto de afinidad entre Abraham y Dios, considerando que Abraham aquella noche determinó sacrificar a su hijo y lo sacrificó en su corazón antes de llegar al monte que Dios le había indicado. Dice la Escritura, en el pasaje que te acabo de citar, que el Cordero de Dios fue inmolado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si tú lees ese pasaje y lo tratas de simplemente traer de forma literal a tu mente, algo no te va a checar. ¿Cómo es que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, cuando en realidad vino a morir por nosotros hace 2000 años? Creo que la idea es la misma. Desde el día en la eternidad, un día que no tiene registro, pero desde aquel día en la eternidad, cuando Dios determinó enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, desde ese día el Cordero de Dios ya fue inmolado o ya había sido inmolado por nosotros. Cuando Dios entregó a su Hijo, antes de la fundación del mundo, en su corazón
ya se había desprendido de él. Por lo tanto, la historia que se comienza a escribir en el libro del Génesis es la continuación de una historia que comenzó mucho antes. El amor de Dios por ti, el amor de Dios por mí, no comenzó ayer, no comenzó el día que levantaste tu mano en una iglesia o en algún lugar y dijiste yo acepto a Cristo. Ahí no comienza la historia de amor de Dios para ti. Esa historia comenzó antes de la fundación del mundo. Disfruta de este pasaje el resto de la semana. ¿Oramos? Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta escritura, gracias por este pasaje increíble y gracias porque a través de él has hablado a nuestra vida y a nuestro corazón. Me encantaría, Señor, que a través de mí, o más bien que en mí, que en las personas que amo, que en las personas que conozco, que en todos a mi alrededor encontraras una relación de afinidad. Que pudiéramos nosotros en cada circunstancia de la vida responder y obrar como tú lo harías. Que fuéramos un espejo de tu gracia, de tu amor. Ciertamente nos llamas a ser reflejos de ti, pero qué maravilloso es que pudieras encontrar en nosotros algunas cosas que te asombren. No porque éstas nos vayan a dar la salvación o porque por ellas nos haga ser más especiales que los otros. No. Simplemente porque, cómo me encantaría sacar una sonrisa de tu rostro y que pudieras ver en mí algo que consideres tú que se parece a ti, a tu carácter y a tu corazón. Que nos llevemos esto, cada uno de nosotros, en el pensamiento. Ayúdanos, que pasemos de la disposición a la disponibilidad, a la obediencia, a ser como este Abraham, tu amigo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. De Berseba salió partiendo hacia Moria. Viejo llevando a niño se puso a pensar. Nadie sabía el misterio, solamente seguían sus pasos. Pero ellos sabían que el viejo era amigo de Dios. El día caía y así paravam para descansar. En la madrugada siguiente volvían a andar. El viejo Abraham sin temer, sabiendo que grande es Dios, seguía a su encuentro para probar su fe. 3 días pasaron y así allí consiguieron llegar a un cierto lugar en que su fe iba a probar. Los siervos quedaron y así, llevando al niño él se fue, dejando la certeza que ambos volverían después. Isaac seguía adelante, hermosa hasta en su caminar. Quizás Abraham en esa hora empezó a llorar. Isaac le preguntó, el cordero ¿dónde está? Hijo, el cordero para sí Dios proveerá. Proveerá. Proveerá, proveerá, proveerá. Hijo el cordero para sí Dios proveerá. El viejo Abraham preparó
com todo cuidado el altar, colocando la leña en orden para el fuego avivar. Tomó al niño y lo ató, sobre el altar lo acostó. Tenía bastante afilada un arma en su mano. El viejo Abraham, por la fe del plan de Dios no huyó, estaba dispuesta a cumplir lo que Dios le pidió. Pero el ángel gritó: no hagas nada a tu hijo, por cuanto ahora sé que temes a Dios. Proveerá, proveerá la victoria para ti, Dios proveerá. Proveerá, proveerá la victoria para ti, Dios proveerá. La victoria para ti, Dios proveerá. La victoria para ti, Dios proveerá. Bueno, familia Semilla, hemos llegado al final de nuestra segunda reunión en línea. Espero que en este tiempo la palabra permanezca fresca en tu corazón el resto de la semana. Te animo a que descargues la hoja de Semillas en Casa que está disponible en nuestra página web www.semillaensenada.com, y ya sea que de manera personal o con tu familia disfrutes de la lección y profundicen en lo que Dios habló a nuestros corazones esta mañana. Si surge alguna duda, ponte en contacto con algún facilitador, un pastor o un líder de la congregación. También te invitamos, en la medida de tu posibilidad, a realizar las ofrendas en la siguiente cuenta. Recuerden seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos mantendremos informados. Que nuestro buen Dios siga manteniéndonos unidos a través de orar unos por otros. Nos vemos el próximo domingo.